Vamos con una nueva entrega de nuestra colección Topps Stadium Club 93-94. Y en esta tarjeta, que como veis tiene a tres protagonistas, el jugador que es el auténtico protagonista de la misma, realmente, como veis, es Blair Rasmussen. Un pivot, la verdad es que bastante notable en el aspecto técnico. Creo que igual pasó desapercibido para muchos de nosotros por todos los estereotipos que había en aquella época con esos pivots blancos. En muchos casos podíamos llamarlos paquetes, armarios, etcétera, pero Blair Rasmussen, ya hablamos de él en algún otro vídeo. La verdad es que tuvo algún que otro año muy bueno en los Hawks. En Denver también tuvo años destacables. Muy bueno sobre todo en lo ofensivo por encima de lo defensivo. Aunque aquí lo vemos fajándose con Charles Oakley. Y como siempre vamos a ver ya la trasera. A ver qué nos dicen y a ver si coincide con la impresión que podemos tener de este jugador. Blair's back. Blair está de vuelta, probablemente ya había sufrido, sí, algunas de las lesiones de espaldas que finalmente hicieron que se retirara de una manera muy prematura, con un salario muy bueno, ganando, creo que cuando lo vimos, si no ganó más que John Konchak, por ahí andó, tuvo un salario muy notable, mucho mejor jugador que Konchak, y la verdad es que por una vez está muy bien las valoraciones que tenemos por aquí. Están muy, pero que muy bien. 6,3 en intimidación, 6,6 en defensa, jugador no muy destacable en lo defensivo. Incluso nos podríamos haber ido un poquito más bajo. Y 5,8 en movilidad. Lo veo bien, la primera vez que el apartado de movilidad me parece correcto. Y 7,6 en rango de tiro. Incluso lo podríamos haber llevado un poco más arriba. Sé que lo que voy a decir ahora igual es sacrílego, pero en algún vídeo que he visto se me asemeja en su estilo de juego, salvando las distancias, aquí no quiero yo líos dentro de mis prejuicios con el baloncesto actual, pero salvando las distancias, tiene alguna que otra cosita de jockey, ¿vale? Y ahí lo dejo, sé que alguno me va a mandar a freír espárragos. Y continuamos con nuestro siguiente jugador. ¡Atención! Este os va a encantar a todo el público, que sé que tenemos mucho público latinoamericano y en este caso venezolano también. Tenemos aquí a Carl Herrera en uno de esos partidazos que hubo entre los Rockets y los Clippers, además en playoffs. Podéis ver aquí arriba que se trata de un partido de playoffs. Vemos a Carl Herrera culminando una jugada, creo que por detrás tiene a su ex compañero Stanley Roberts. La verdad es que la tarjeta es la caña. Aquí tenemos a Gary Grant, ese jugador con nombre de actor clásico, como siempre os digo. Danny Manning, que ya sabéis que en defensa no era precisamente donde más destacaba. Lo vemos un poco asustado ante la entrada a canasta de Herrera. Y por aquí también anda Olajuwon. Tenemos dos tarjetas por ahora hoy muy corales, con muchos jugadores en ellas. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen de este mítico jugador venezolano, de Carl Herrera. Vale, nos hablan de un top 8. No sé realmente. Sí, octavo entre los aleros con mejor porcentaje de acierto en tiro de campo. Había sido el primer venezolano en la NBA. Y vemos 6 en manejo de balón, quizás incluso un poco alto, no era un jugador que el balón, digamos, hiciera maravillas con él. 8,6 en rebote. No sé, también quizás lo vea alto. No tengo ese recuerdo de la experiencia de Herrera en ACB, aunque estuvo, sí, en el top 10% de la NBA en rebotes en esa temporada. ¿Vale? No sé exactamente ese 10% qué es lo que mide, pero sí, ¿vale? Supongo que, claro, tuvo una maduración en NBA respecto a ese Carl Herrera que pudimos seguir mucho más, con mucha más atención en ACB.
6,4 en rango de tiro, no sé. Puede ser. Y 7,4 en defensa, sí, veo que es el más correcto de los valores. Siempre, como siempre, teniendo en cuenta que todas estas valoraciones las considero muy aleatorias y de poca utilidad. Continuamos con Chris Smith de los Minnesota Timberwolves. Ya creo que ha aparecido en alguna otra ocasión y ya he comentado lo mismo que voy a comentar ahora. No tengo grandes recuerdos o ningún recuerdo sobre Chris Smith. Vamos a ver qué nos dicen en la trasera. Vemos que era un base que sobre todo destacaba en lo ofensivo. Fijaos, nos comentan que era bueno en el apartado de asistencias. Venía de la Universidad de Connecticut, donde había sido un jugador muy destacado, gran manejo de balón, sobre todo manejo de balón y juego ofensivo. Fijaos que ya en liderazgo se iba un poquito más abajo respecto a otros bases que hemos visto. Proseguimos y vamos a ver a quién tenemos. ¡Oh! Pervis Ellison. De nuevo en una tarjeta en la que aparece otro jugador destacado como Clarence Witherspoon. Y os digo, no me voy a extender ni un ápice con Pervis Ellison, porque será protagonista, os lo adelanto, creo que ya alguno puede que lo sepáis, lo he comentado en algún que otro vídeo, del 5º episodio con el que terminará la primera temporada de Eternas Promesas. Los valores, simplemente decir que todos me parecen altos. Ahí lo voy a dejar. Probablemente estos valores vengan de que justo había tenido su mejor temporada en la NBA el año anterior, si no me equivoco, que fue su gran año en el que ganó el premio premio jugador más mejorado en la temporada 91-92. No. Estamos ya con las tarjetas de 93-94, ya había pasado un año de ese galardón. Ya estaba otra vez a la baja y ahí quedó ya prácticamente el resto de su carrera. Continuamos con el 165. Otro jugador del que ya hemos hablado, Rod Strickland, base neoyorquino, si no recuerdo mal, del Bronx. Eso ya le curtió y marcó su estilo para el resto de su trayectoria, tanto a nivel universitario como profesional. Fue compañero en un equipo de instituto de Lloyd Daniels, hemos visto ya alguna foto en la que aparecen juntos, y ya he hablado otras veces de él, hablé de él en el draft que correspondía a su llegada a la NBA. Creo que podría haber llegado a mucho más. Es un jugador que tendía a tener problemas con directiva, con entrenadores, etcétera, y nunca tuvo una estabilidad que le permitiera cuajar. Yo creo que su equipo, en el que debería haber estado toda su carrera o gran parte de ella, eran los Knicks. Y lo mismo he comentado siempre que hablo de Mark Jackson. No podrían probablemente haber estado los dos. Estuvo un momento en el que estuvieron los dos y los dos salieron mal parados, pero al menos creo que uno de ellos debería haberse quedado. Y siempre insisto, Mark Jackson, Rod Strickland, infinitamente mejor que todos los bases que vinieron después en los Knicks. Ningún base estaba a la altura, ni Greg Anthony, ni Ward. Ninguno estaba a la altura de estos dos magníficos jugadores y con un algo especial, por así decirlo. No eran jugadores al uso, muy llamativos y la verdad, jugadores que además muy del estilo neoyorquino. Vemos aquí la trasera, fijaos, 9,5 en manejo de balón, 8,4 en liderazgo, sí, más manejo que liderazgo, por supuesto, de los jugadores, dicen los entendidos, ¿vale? En algunas de estas charlas que hacen entre ellos, en esos vídeos en los que hablan de tiempos pretéritos, uno de los jugadores con mejor manejo de balón. Igual el 8 en defensa puede que se haya ido una pizquitita alta, quizás ese aspecto, incluso de pulirlo más, habría sido incluso algo más brillante, pero sí, fijaos que era un jugador que robaba sus balones y por tanto podemos también destacar ese aspecto de su juego. Continuamos, jugador número 166, Jeff Malone.
Creo que ya en alguna ocasión lo he comentado, hablando del tercero de los Malone, un escolta, no sé si también quizás podía jugar hasta llegar a jugar en la posición de alero. Veis que era un jugador no muy alto, pero fornido, de anchos hombros, por así decirlo. Y sobre todo, de estos jugadores que eran muy comunes en la época, llamémoslos unidimensionales. Jugadores que sobre todo lo que hacían era anotar con mucha facilidad. Ya sabéis, la época de anotación, mucha anotación de media distancia. Y fijaos, en la temporada anterior había llegado a los 15.000 puntos. Y era el séptimo jugador entre los que habían anotado más tiros libres en su carrera en aquel momento. Es decir, un jugador, la verdad, muy, muy destacable. Manejo de balón 6,4, no era un jugador que subiese balón, no era eso. Rebote 5, sí, hablamos de un jugador unidimensional. 7,7 en rango de tiro y 7,6 en defensa, ¿vale? En defensa, fijaos, dentro de ese posible recuerdo de jugador que destacaba más en lo ofensivo, también era notable en el apartado defensivo. Proseguimos con otro jugador que ha sido protagonista ampliamente, además, con un vídeo dedicado a su figura. A ver, que está torcido. Nuestro amigo Danny Ferry. Una de las eternas promesas por antonomasia. Hoy está esto un poco torcido, ¿vale? Disculpad. A ver si lo podemos poner. Una de las eternas promesas por antonomasia del baloncesto de su época. No estoy seguro, ¿vale? Pero parece que el jugador que lo está defendiendo así aquí fuese... Sí, es Chucky Brown, jugador que en el vídeo dedicado a Danny Ferry comenté que era un jornalero del básquet, al que muy pocos recordamos, pero que en la temporada rookie de Danny Ferry en los Cavaliers coincidió con Ferry en el equipo y tuvo prácticamente las mismas estadísticas que Danny Ferry, cobrando 5 veces menos. Y es un dato que siempre me ha llamado la atención. Vamos a ver la trasera. Creo que aquí en los datos de Ferry los números se van a ir totalmente, vamos, por las nubes. 7,8 en manejo de balón. Creo que un poco sobrevalorado el manejo de balón de Danny Ferry. Me lo llevaría para abajo. El 7,6 en rebote, igualmente, ¿vale? También lo llevaría para abajo. 8,9 en rango de tiro, sí, por supuesto. Incluso podríamos irnos al 9. La muñeca de Ferry era lo único, digamos, que se podía salvar de él una vez que se transformó en jugador profesional. Dejó de estar en Duke y llegó a la NBA. Y 5,9 en defensa. Yo pondría un 4,9. Y igual seguiría siendo generoso. Proseguimos y seguimos con la blancura. La blancura del detergente Ariel, Colón, el que prefiráis. Kevin Lynch. Fijaos qué blancura de este jugador de los Hornets. Ningún recuerdo sobre él. Me imagino que será de alguna universidad de postín. De estas que igual... papá y mamá te pagaban llegar a ella. Vamos a ver. De Minnesota, bueno, no creo que no es una universidad, digamos, que no entra dentro de esas prestigiosas. Estaba pensando a lo mejor en un Stanford, en un Purdue, en un Duke en un momento dado, que también tenía muchos alumnos, aparte de buenos jugadores de baloncesto, alumnos, digamos, de gran nivel económico. Vamos a ver lo que nos comentan de Kevin Lynch. Escolta alero, 6 pies 5 pulgadas. Había mejorado en su tiro de campo notablemente de una temporada a otra. Su récord anotador en su
En su primera temporada había sido de 12 puntos, ya vemos que no había tenido un protagonismo desmesurado, pero era en toda la historia el jugador en ese momento que más triples había anotado en la Universidad de Minnesota. Ahí tenéis los valores. Al desconocer al jugador no tengo nada que comentar respecto a si esos valores son correctos o no. Ahí los dejo, y los que sepáis más de él, lo recordéis, podéis valorar si los valores son correctos o no. Y los que llevéis aquí 15 minutos aguantando esta perorata, tenéis la recompensa, porque en el número 169 llega Michael Jordan, defendido aquí por Hot Rod Williams. Vamos a ver qué decir. Si es que de Michael Jordan podríamos estar horas y horas hablando. Recientemente hemos visto un par de vídeos en los que ha tenido protagonismo. Un vídeo dedicado al libro en el que se hablan de sus apuestas jugando al golf con Richard Esquinas, y otro vídeo en el que aparece una revista Slam, revista americana, y que tiene, entre otros contenidos interesantes, una entrevista a Michael Jordan. Vamos a ver, probablemente aquí los valores estemos de acuerdo en todos ellos. Aquí nos hablan nobody like Mike, evidentemente, nadie como Michael, ni lo ha habido ni lo habrá, por supuesto. Y fijaos, yo creo que Michael Jordan estaría muy contento con estas valoraciones. 9,7 en manejo de balón, por supuesto, ¿vale? ¿Qué vamos a decir? Por supuesto. 7,5 en rebote. Aquí creo que se han columpiado un poco, igual un poco menos, no porque no estuviera quizás capacitado, tenía partidos en los que se iba a esas cantidades. Respecto a su altura también podríamos hablar de que sí, de que Michael Jordan estaba capacitado, pero no era algo en lo que realmente hiciese un gran esfuerzo. Siempre había ahí un Horace Grant, un Dennis Rodman, incluso el propio Pippen o los pibos del equipo que se dedicaban a esa labor. 8,7 en rango de tiro, correcto, tenemos que tener en cuenta, ya sabéis que Jordan tuvo muchas épocas en su carrera en las que no, digamos, porque no era necesario tampoco en aquella época, no se esmeraba en el aspecto del tiro de tres. Y no es que no estuviera capacitado, ya lo sabéis, cuando quería lo hacía, pero no era, digamos, su mayor virtud. Aunque en juegos como el NBA 2K nos lo presenten como un triplista mortífero, lo cual aprovechan todos esos jugadores modernos que no conocen el baloncesto de la época. De hecho, ese es el gran problema de los 2K, que ya hoy en día prácticamente son injugables, porque en mi caso, que juego con jugadores clásicos, el juego ya está totalmente orientado al baloncesto moderno. Por tanto, yo creo que, no creo que lo hagan, pero creo que lo ideal sería que 2K sacase un juego paralelo con los equipos clásicos, de manera que fuese un juego en el que privase el juego interior, el juego físico, la media distancia, que es imposible de desarrollar en el 2K, y se pudiese jugar a baloncesto de verdad, de hombres, ¿vale? Entre nosotros, los que habéis llegado al minuto 18, creo que me lo consentiréis, ¿vale? Decir esto. Y 9,9 en defensa, por eso digo que creo que a Michael Jordan le habría encantado esta valoración. Michael Jordan lo que más valoraba era eso, que se valorase su aspecto defensivo, y creo que le pasa a muchos jugadores. Recientemente, el aspirante a Michael Jordan, creo que algunos lo conoceréis, LeBron James, ha dicho que está muy dolido de no tener el título de jugador defensivo del año. Michael Jordan sí lo tiene, y lo podría haber tenido incluso más veces. Todos los jugadores que jugaron en su época valoran su capacidad defensiva. Y bueno, nos estamos extendiendo, estamos ya casi en los 20 minutos y culminamos con Derrick Coleman. De nuevo con la serie High Court, abandonamos con Jordan lo que es la serie, digamos, estándar de esta colección, y tenemos aquí a nuestro amigo Derrick Coleman con Rick Mahorn y Donald Royal a sus lados. ¿Veis? Diseño diferente por la trasera, serie High Court,
Único alero, ¿vale? En 92-93, que estuvo en el top 20 en anotación, rebotes y tapones. Esto es lo que se dice, lo que dicen los modernos. A mí no me gusta, pero creo que ahora viene al caso. Es un zasca a mí mismo, porque siempre he menospreciado las habilidades defensivas de Derrick Coleman y siempre la verdad es que lo consideré un jugador que le gustaba más ese juego, digamos, de 5 o 6 metros que no fajarse en la zona. Aunque creo que incluso el propio O'Neal discreparía conmigo, porque Derrick Coleman es de los pocos jugadores, en palabras del propio O'Neal, que machacó en la cara de Shaquille O'Neal. Y con Derrick Coleman terminamos este maravilloso. Vamos a desperdigarlas, que ya sabéis que últimamente me gusta despedirme de esta manera. Ya os digo, con Derrick Coleman me despido y en este caso no hay discusión sobre quién va a ser el protagonista de este repaso a estos 10 cromos. Por supuesto va a ser Michael Jordan. Y os emplazo a los próximos vídeos del canal. Vamos a tener el 5º episodio de las 3 temporadas de vídeos dedicados a jugadores, grandes desconocidos, eternas promesas y leyendas del básquet. Van a ser Pervis Ellison, Moses Malone, os lo revelo en exclusiva a los que habéis llegado hasta aquí, no se lo había dicho aún a nadie, y Joe Barry Carroll. Esos van a ser los 3 jugadores, los 3 pivots con los que vamos a terminar los quintetos que van a culminar esa primera temporada de nuestras 3 series. Y aquí me despido, como siempre, ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias y mucho básquet.